San Marcos capítulo 11. He estado leyendo un libro, ¿verdad?, escrito por nuestro líder principal, Pastor Greg Mitchell, acerca de la sanidad. Realmente este libro me ha ayudado mucho, ha ampliado mi fe. Es un libro sencillo, pero habla acerca de la sanidad, habla acerca, hermanos, cómo cualquier hijo de Dios, cualquier cristiano puede ser sanado y puede poner manos sobre un enfermo y ese enfermo sea sanado. Mi fe se ha estado renovando con este libro, mi fe realmente se ha estado fortaleciendo, porque muchas veces, ¿verdad?, como cristianos, hay cristianos que cuando empiezan a pasar los años en Cristo caen en un estado de cristianismo conformista y rutinario, y como que la fe, ¿verdad?, como que la fe la empezamos a encajonarla en un rincón, no sé, de repente ya no vivimos por fe, nos olvidamos de los milagros. Y la realidad, mis hermanos, es que todos los días necesitamos milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Todos los días necesitamos milagros, y esto es una gran verdad, una gran realidad en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es un libro de milagros, para empezar. Entonces, yo quiero predicar este sermón al cual he titulado Declarando el Milagro. Vamos a leer el texto, San Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24. ¿Cuántos están listos esta noche? Dice así Marcos 11, 22 al 24. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Unge tu palabra, unge mis labios, mi corazón. Aumenta nuestra fe, Señor. Dios, bendice a tu iglesia, Dios, aquellos que estarán escuchando también este sermón, Dios, por otros medios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Habla nuestras vidas, Señor, acerca, Dios, de los milagros de la palabra declarada. En el nombre de Jesús, amén. Declarando el milagro. Quiero hablar en primer lugar: cualquiera que diga y no dudare. Cualquiera que diga y no dudare. El versículo 23 es muy interesante. Aquí Jesús está declarando esas palabras: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Aquí está algo muy poderoso, mis hermanos. Cualquiera que diga y no dude en su corazón. Esto es real. Jesús lo dijo para nosotros. Lo dijo para cualquiera de nosotros en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Solo tenemos que decirlo, declararlo, ¿verdad? Pero esto, mis hermanos, está condicionado a las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios para sus hijos. Entonces, usted puede tomar una de esas promesas y leerlas o declararlas, y Dios actuará. Dios, mis hermanos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios dijo lo va a hacer, mis hermanos. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí: cualquiera que dijere y no dudare en su corazón. O sea, que no tenga duda, que no esté ahí diciendo, bueno, irá a pasar o no irá a pasar. ¿Va a suceder o no va a suceder? Gloria a Dios. Entonces, hay promesas muy poderosas de parte de Dios en la palabra de Dios. Promesas que son para sus hijos, para los hijos de Dios. Por ejemplo, en Mateo 6. En Mateo 6, mis hermanos, Jesús habla de que no nos preocupemos, que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Jesús dijo: no os afanéis por vuestra comida, por lo que van a comer, por lo que van a beber o por lo que van a vestir. No se preocupen, no estén en ansiosa inquietud, ¿verdad? No te preocupes por la comida, no te preocupes por el vestido, ni por el calzado. Solo créelo y confiésalo con tu boca y se cumplirá en tu vida. Esa es una promesa que está escrita en Mateo capítulo 6. Pero, hermanos, para eso necesitamos creerla. Hay cristianos
que aún, ¿verdad?, tengan años y años, todavía se siguen preocupando por el día de mañana. Se siguen preocupando qué va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Cuando ahí está escrito, Dios mismo hablando, el Señor diciendo, no te preocupes, porque Dios, tu Padre, tiene cuidado de ti. Pero hay que creerla, hay que declararla, esa promesa. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, Jesús pone el ejemplo de una montaña en nuestro texto. Nosotros podríamos pensar, no es tan fácil una montaña, ¿verdad? ¿No sería más fácil una casa, un carro, un árbol? ¿Por qué Jesús está diciendo, si tú le dices a esa montaña, montaña, muévete y échate en el mar, si tú lo crees, la montaña obedecería? Como que Jesús se fue muy exagerado, como que Jesús está yendo muy al extremo. Una montaña, sería muy difícil que una montaña se moviera. Pero escúcheme bien, Jesús no se refería al objeto en sí, sino a un problema o circunstancia que muchas veces son comparados con una montaña, cuando dicen amén, ¿verdad? Entonces, el Señor no se refería, hermanos, a una montaña literalmente, sino a problemas o circunstancias que muchas veces los creyentes nos enfrentamos. Pero Jesús dice, si tú tienes fe y si tú le dices a ese problema, a esa circunstancia, muévete, dice el Señor, esa montaña, ese problema, esa circunstancia obedecería y se quitaría. Gloria a Dios. Aleluya. Hay problemas que muchas veces los vemos como montañas delante de nosotros y nos decimos, ¿y ahora cómo le hago? Sea una enfermedad, una crisis económica, un problema familiar. Pero Jesús dice, decláralo y créelo, no temas, decláralo y créelo, no dudes y será hecho. Gloria a Dios. No estés ahí, amén, con una mente llena de incredulidad, dudando si eso va a suceder o no va a suceder. Porque hay gente, mis hermanos, hay gente que batalla mucho con la fe o con la duda, más bien. Batalla mucho con la incredulidad. Están ante problemas, ante circunstancias muy difíciles y están ahí en una lucha, en una batalla, luchando contra la incredulidad, contra la duda. Jesús dice, solamente decláralo y créelo, no dudes y va a suceder, gloria a Dios, va a suceder. Esa montaña, ese problema, esa circunstancia, por más difícil que esté, sucederá. ¿Cuántos dicen amén? Sucederá. El Señor dice, esa montaña se va a mover, ese problema se va a mover, esa circunstancia se va a quitar, si tú lo crees y lo declaras. Ahora, vamos a hablar en segundo lugar de algunas formas prácticas de cómo declarar la palabra de Dios. Esto lo tomé del libro del pastor Greg. Hermanos, la verdad es que tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios. Tres maneras. Primeramente, declare la palabra de Dios a usted mismo. Tenemos que declararla a nosotros mismos, porque escúcheme bien, una de las estrategias del diablo es que el cristiano se mantenga callado, que el cristiano no hable la palabra de Dios para sí mismo. Hermanos, escúcheme bien, en nuestras palabras, en nuestra confesión, suceden milagros. Usted tiene que declararlo. Amén. Usted no puede estar callado. El diablo no quiere que usted esté callado, pero usted tiene que declararlo. Escuchemos lo que el gran apóstol Pablo dejó escrito en el libro de Romanos, capítulo 10. Ahí están unas palabras poderosas. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, por favor. Romanos 10, del 8 al 10 dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está muy claro donde el apóstol Pablo, mis hermanos, está hablando. De hecho, este texto que él toma está escrito en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Está diciendo, dice, cerca de ti está la palabra.
en tu boca y en tu corazón. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, tienes que confesarlo, tienes que declararlo. Aquí palabra es tanto confesión como la misma palabra de Dios. Entonces, es lo que usted y yo decimos, lo que sale de nuestra boca. Lo que usted declare o diga, eso sucederá para usted mismo esta noche. Lo que usted diga, lo que usted declare, eso va a suceder. Eso sucede en nuestras propias vidas. Hay cristianos, hay gente en las iglesias que siempre están declarando que les va a ir mal, que las cosas no pintan bien, y siempre están teniendo problemas, porque siempre están declarando lo negativo, la derrota, están declarando cosas negativas. Por eso Pablo dice, cerca de ti está la palabra. Entonces aquí habla, amén, esto se refiere tanto a confesión como a la misma palabra de Dios. Escúcheme bien, usted tiene que declarar que va a salir adelante, para que a pesar de todo las cosas se van a arreglar, que usted va a poder vencer toda tentación. Usted declárelo, porque solo así usted podrá vencer. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es posible, ¿verdad?, vencer si estamos ahí pensando y diciendo, no la voy a hacer, no la voy a armar, no voy a poder vencer esta circunstancia, esta tentación, este problema. Porque, hermanos, aleluya, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por Dios. Hay otro ejemplo, Isaías 43, versículos 1 y 2. Vea conmigo, Isaías 43, versos 1 y 2, vamos a leer en esta noche. Dios dice así: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí está una promesa poderosa, ¿verdad? Una promesa poderosa. El Señor dice, cuando pases por las aguas, o sea, cuando pases por problemas, esos problemas no te van a hundir. Cuando pases por circunstancias difíciles, esas circunstancias no te van a quemar. Ahí está escrito. Aquí el problema, hermanos, es que los cristianos, los hijos de Dios, tienen que aplicar esta promesa a sus propias vidas. Ya está escrito que Dios estará con nosotros, que ni las aguas nos van a hundir, ni la llama va a quemarnos. Pero tenemos que abrazar esa promesa y creerla y confesarla. ¿Cuánto dicen amén? Usted tiene que confesarla para usted misma. Así es que lo primero es declarar la palabra a sí mismo. Lo segundo, declare la palabra en oración. Esto es algo muy importante. Cuando no solo decimos o declaramos promesas de Dios, sino que la llevamos en oración, porque esto ya es otra dimensión. Cuando el cristiano ora pronunciando promesas de Dios para él o para otras personas, Dios pone atención a ese tipo de oración. Hermanos, Dios pone atención. En nuestro texto, Marcos 11, versículo 24, dice: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidas, dice el Señor, en oración, si tú lo crees que lo vas a recibir, lo recibirás. Pero tienes que orar. Tú llevas esa necesidad en oración, y yo, dice el Señor, si tú lo crees, ¿verdad? Si tú lo crees, lo vas a recibir y va a venir lo que tú pidas. Pero si tú oras pero no lo crees, si quizás oras como una oración rutinaria, una oración mecánica, pero no lo estás creyendo, difícilmente va a venir aquello que tú estás pidiendo. Pero cuando lo creemos, mis hermanos, en oración, porque la oración tiene que ir acompañada de fe. Cuando oramos tenemos que orar con fe. No podemos orar, ¿verdad?, como oran, como un rezo, como una oración repetitiva. Jesús dijo,
que no vamos a ser escuchados porque estamos haciendo una oración repetitiva como los fariseos. Hay mucha gente, ¿verdad?, religiosa que hacen oraciones que ya se saben de memoria. Eso no es orar. Orar, hermanos, es realmente estar en un diálogo, una plática con Dios, creyendo, ¿verdad?, en un anhelo de platicar con Dios en oración esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el cristiano ora pronunciando promesas de Dios para él o para otras personas, Dios pone atención. Cuando oramos, Dios está atento a nuestras oraciones. Tercero, declara la palabra de Dios a otras personas. Escúcheme bien. Nosotros también podemos declarar la palabra de Dios sobre otras personas. Podemos declarar sanidad en otras personas. Yo lo he hecho muchas veces. Podemos declarar bendición en otros, ¿verdad? De hecho, Jesús dijo, ¿verdad?, en la regla de oro, que debemos de orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Entonces, debemos de orar o declarar bendición, mis hermanos, esta noche, ¿verdad? Este niño, Ian David Santiago López, amén, el jueves estuve hablando por teléfono con su mamá. Ella está ahí, ¿verdad?, en el IMSS, pues, las 24 horas cuidando a su niño, a su hijo. Él está aislado, yo no pude entrar a orar por él, está aislado completamente. Pero yo por teléfono le estuve dando unas palabras de aliento a la hermana, a su mamá, ¿verdad? Estuve dando unas palabras, ¿verdad? Declaré sanidad, declaré bendición, porque eso es lo que tenemos que hacer, declarar bendición sobre otras personas, gloria a Dios. Así es que yo siempre cuando le hablo a alguien por teléfono o alguien me habla por teléfono pidiéndome algún consejo, ¿verdad?, o alguna necesidad que tienen, pastor, tengo una pariente enfermo, o me mandan un WhatsApp, etcétera. Yo, hermanos, siempre declaro un milagro. Yo he orado por gente por teléfono y gente ha sanado. Yo les he mandado audios por teléfono, por el WhatsApp, declarando un milagro, y gente ha sanado a cientos de kilómetros de aquí o a miles de kilómetros muchas veces. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra declarada. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Dios va a actuar cuando nosotros decimos la palabra de sanidad o de liberación. Dios va a actuar y va a sanar y va a restaurar y va a liberarlo del Señor. Hay que declarar la palabra de Dios sobre otras personas. Tenemos que declarar sanidad, liberación, bendición sobre nuestros hermanos, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos, sobre nuestros vecinos. Es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el trabajo de un creyente, un hijo de Dios. Aunque hay gente que maldice, pero las maldiciones a final de cuentas se regresan. Pero nosotros, Dios nos ha puesto para bendecir. Dios nos ha puesto para bendición. Entonces tenemos que aprender a declarar también la palabra de Dios sobre otras personas. Usted puede declararla sobre sus hijos, sobre sus hermanos. Puede declarar la palabra de bendición, de sanidad sobre ellos. Hágalo y usted va a ver los resultados de una manera sobrenatural, porque es la palabra de Dios la que lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no falla, mis hermanos. Dios es fiel a su palabra. Quiero hablar en tercer lugar, declarando el milagro. En el contexto de nuestro texto, el contexto de lo que está escrito antes del texto, de cómo comenzó el relato. Bueno, en el contexto habla de cuando Jesús maldijo a la higuera estéril, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Jesús iba pasando por ahí, miró a una higuera y dice que se acercó a la higuera buscando algún fruto, porque tenía hambre el Señor. Pero dice que cuando se acerca a la higuera no había nada, ni siquiera un higo, nada, puras hojas. Y Dios, el Señor, declara una maldición sobre ese árbol, ¿verdad? Vamos a leer ahí en Marcos 11, versículos 12 al 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dice 14: entonces Jesús dijo a la higuera:
nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús declaró una palabra ahí sobre ese árbol. Ahora en el versículo 20 al 22 dice, de ahí mismo, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ahora escúcheme bien, aquí está, amén, algo poderoso que había sucedido, ¿verdad? Unos instantes o un día antes de lo que Jesús está diciendo en nuestro texto. Él, ¿verdad?, se acerca a ese árbol, no encuentra fruto y simplemente declara unas palabras, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y ya otro día, cuando pasaron por ahí en la mañana, resulta que miraron que la higuera se había secado desde las raíces. Y entonces se acordaron de las palabras del Señor. Aleluya. Y las palabras se cumplieron, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en las palabras de Jesús había autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero escúchame bien, no solo en las palabras de Jesús, no. Para nada, mis hermanos. Jesús dijo que también nosotros podemos hacerlo. Por eso le digo a sus discípulos, tened fe en Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor aquí? Ustedes también pueden hacer esto. Ustedes también. Escúchenme bien, las palabras de un hijo de Dios tienen peso. Solo tienen que declararlo por fe y creerlo y se cumplirá. Amén. Se cumplirá. Entonces, hay peso, hermanos. Hay un poder sobrenatural en las palabras. Hay un poder sobrenatural. En Hebreos 11:3 está hablando acerca de la fe, cómo fue creado el universo. Vamos a leer ahí Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que por la palabra de Dios fue creado el universo, hermanos. La palabra declarada. Dios declaró la palabra y el universo fue creado. Dios lo dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Jesús, el Señor lo dijo, su palabra declarada, gloria a Dios. Entonces, los hijos de Dios, Dios, hermanos, también ha dicho que nosotros podemos declarar, creyendo sin dudar, la palabra, gloria a Dios. El poder creativo fue desencadenado por Dios hablando su palabra. Pero este principio se aplica también a nuestras vidas. El poder de Dios es liberado por las palabras que pronunciamos, especialmente cuando pronunciamos la palabra de Dios en voz alta. Por eso es bueno declarar la palabra de Dios en voz alta. No susurrarla, sino en voz alta. Decirnos a nosotros mismos, yo sé que Dios me va a ayudar. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. O podemos declarar palabras sobre otras personas. Marcos 16:15 dice, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero, hermanos, es pronunciar, es declarar el milagro. Gloria a Dios. Así es que usted declare el milagro, declárelo, ¿verdad? Sobre alguien, sobre usted mismo, sobre usted misma, no sé, hágalo en voz alta. Declare fe, no declare duda. Declare bendición, no declare maldición. Declare liberación, no declare esclavitud. Declare, ¿verdad?, las virtudes de Dios. Declare lo bueno de Dios, las cosas buenas de Dios. Aleluya. En nuestro texto nos habla de eso. Ese es el enfoque del texto que tomamos, mis hermanos. Jesús dice, si tú tienes fe y crees, puedes hablarle a esa montaña y le dirás, montaña, quítate, échate en el mar. La montaña obedecería. Aleluya. La montaña obedecería. Si tú crees y no dudas en tu corazón, sucedería el milagro.
Entonces esto nos habla, hermanos, de declarar. Ahora, no es manipulación, no estamos manipulando a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que se va al extremo. Hay cristianos, usted puede encontrar de repente, ¿verdad? Pastores, canales en el YouTube de iglesia donde el pastor dice, declare que usted se va a hacer millonario. Y ahí está la gente declarando, me voy a hacer millonario, me voy a hacer millonario. Y nunca se hacen millonarios. Eso es manipulación, no es metafísica. Lo que nosotros hablamos, lo que Jesús dijo es fe, mis hermanos. Es fe, ¿verdad? Usted declare bendición sobre su vida y la bendición vendrá sobre su vida. Usted declare, ¿verdad?, que usted es más que vencedor en Cristo Jesús, y usted va a ser más que vencedor. Usted declara un milagro, quizás de un problema físico en su cuerpo. Usted diga, Dios ya me sanó, Dios me va a sanar, yo lo creo. Y usted va a ser sanado, va a ser sanada. Yo he visto gente sanar, hermanos, personas siendo sanadas porque lo declararon. El pastor oró por ellas, ciertamente, o yo oré por ellos. Pero ahí el milagro sucedió por la fe de la gente, por la fe de las personas. Usted vea las historias en los evangelios de los milagros de Jesús, la mayoría eran hechos por la fe de la gente. Jesús les decía, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, creo, Señor. Entonces, conforme a vuestra fe, os será hecho. Es por la fe, hermanos, iglesia, es por la fe. Y eso sucede, yo creo que Dios lo puede hacer declarando el milagro. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Así es que, pues, espero que esto le haya ayudado a fortalecer su fe, ¿verdad? A no caer en la duda, en la incredulidad, sino a creer, mis hermanos, porque nosotros tenemos que movernos por fe. La Biblia dice que el cristiano, el justo, vivirá por fe. Y eso es lo que vivimos por fe. Es la vida que Dios nos ha, ¿verdad?, nos ha dado. Una vida de fe. Y creemos, ¿verdad? Y podemos transmitir esa fe. Podemos declarar esa palabra en otras personas, en la familia, etc. Que Dios nos ayude declarando el milagro. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor, te alabamos. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, esta noche. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Todo ojo cerrado, rostro inclinado. He predicado acerca, declarando el milagro. Declarando un milagro. Cualquier tipo de milagro. A veces necesitamos milagros físicos, ¿verdad? Algún dolor, algún problema físico, un diagnóstico médico negativo. A veces necesitamos un milagro financiero, un milagro, ¿verdad?, económico. A veces necesitamos un milagro moral, un milagro emocional, un milagro familiar, etc. Bueno, el Señor dice, si tú tienes fe y no dudares en tu corazón, le dices a ese monte, montaña, muévete y échate en el mar, la montaña obedecería. Está hablando, hermano, del problema, de las circunstancias. Gloria a Dios. Entonces, Jesús dice, no te dejes ahogar por las circunstancias, no te dejes ahogar por los problemas. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que los creyentes conozcan y puedan usar esta autoridad que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Entonces, en esta noche, muchas veces, ¿verdad?, hay cristianos que siempre están batallando con cosas en su vida porque siempre están llenos de temor, de incertidumbre. Quizás, ¿verdad?, dejándose llevar por las circunstancias de la vida. Yo sé, ¿verdad?, que en la familia hay problemas muchas veces, en el hogar, pero, iglesia, servimos a un Dios poderoso. Y muchas veces ahí usted tiene que pararse firme y decirle al diablo, ¿sabes qué, diablo? Tú no me vas a derribar. Yo sé que yo soy más que vencedor y yo voy a salir adelante. Y dígale usted al diablo, la Biblia dice que tú fuiste derrotado en la cruz. Jesucristo te venció en la cruz, te derrotó en la cruz del Calvario y soy más que vencedor.